Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Henry Ramos Ayub, secretario general del Partido de Acción Democrática. Pero antes de presentarlo, quiero hacer mi comentario de todos los lunes y voy a hacerlo muy brevemente. Quiero referirme una vez más a la situación social que se vive en el país, los conflictos laborales que hemos visto, enfermeras, otros sectores del sector salud, profesores universitarios. Bueno, el deterioro de las condiciones de vida y la calidad de vida de los venezolanos es cada día más grave y eso es evidentemente consecuencia de una política económica errada. Hasta en el seno del propio partido de gobierno hay reclamos de cambio de la política económica que no se concretan, cambios que fueron prometidos y que aún no se convierten en realidad. Jesús Faría, por ejemplo, planteando la supresión del control de cambio y también otros sectores que reclaman un cambio de orientación en esa política y en las concepciones económicas que dominan en el gobierno y que han llevado pues a una grave crisis en el país. A la par, mientras en el gobierno, mientras algunos factores del gobierno están hablando de revocatorios a diputados de la oposición, la propia oposición tiene sus conflictos internos, tienen sus diferencias. En algunos partidos incluso se habla de corrientes, posibles divisiones, deserciones de algunos de sus cuadros. Un cuadro bastante complicado en el mundo opositor. El problema es que ni el gobierno ni en la oposición parecieran tener propuestas concretas para resolver los problemas del país. Yo quiero hablar de este tema aprovechando la presencia de nuestro invitado. Ojalá veamos algún día que el gobierno y la oposición se pudieran poner de acuerdo en 2 o 3 puntos clave para atacar la pobreza, evitar que sigan muriendo pacientes de mengo en los hospitales y evitar que se siga deteriorando no solamente nuestra economía, sino nuestra sociedad. Hasta aquí mi comentario de hoy. Y le doy la bienvenida a Henry Ramos Ayub. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por venir. Bueno, de ese tema podemos hablar, pero tú viniste en principio para que conversemos sobre la decisión que ha adoptado la Acción Democrática con respecto pues a su salida de la mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Sí, bueno, Vladimir, el propio 5 de julio, en la sesión solemne conmemorativa de esa importante fecha histórica, dimos una declaración a todos los medios. Yo no diría que rueda de prensa, una declaración que los medios estaban esperando. Yo les había dicho a todos que al cabo de la intervención excelente intervención brillante de Edgardo Mondolfi, pues yo haría algunos comentarios sobre nuestra decisión, que simplemente corría como un rumor. Bueno, y efectivamente expliqué las razones que habían determinado nuestra separación. Mira, yo no hablo de divorcio, de ruptura, de confrontación, porque no se trata de eso, de nuestra separación de la mesa, porque a nuestro juicio estaba paralizada, digamos que casi que congelada, mucho tiempo, meses, para designar al secretario ejecutivo de la mesa, que es un elemento esencial para su funcionamiento interno y externo, el incumplimiento del convenio que todos los partidos políticos suscribimos el 19 de julio del año 2017, en el que se contemplaba incluso la realización de elecciones primarias para escoger el candidato o el líder de la unidad, el no cumplimiento de las giras al interior, el desplazamiento de toda la dirigencia con la finalidad de explicar los problemas, las propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, y todo eso traía como consecuencia los comentarios negativos e incluso las respuestas tardías que frente a cualquier hecho da la mesa. Y yo les decía, bueno, entre el suceso que se produce y que amerita una respuesta de la mesa y la respuesta efectiva de la mesa, a veces pasan 18 o 20 horas, y cuando la respuesta se produce, casi que el hecho se quedó atrás. Y hay otra cosa. Claro. Pero es cierto que tú venías advirtiendo, Henry, tú venías advirtiendo hace tiempo al interno, porque me comentaron eso, que AD, si esas cosas no cambiaban, se iba a retirar y como que no te estaban haciendo caso, ¿no? No fue una decisión inopinada. Incluso las últimas semana y media hicimos 4 reuniones sucesivas de los 4 principales partidos de la mesa, en lo que seguía advirtiendo sobre la posible solución para destrancar eso, porque si no, nuestra decisión de separarnos, a los efectos de nosotros cumplir con la parte que nosotros creíamos que podíamos ejecutar, por ejemplo, las giras interiores, el contacto con la gente, etcétera, eso se iba a producir y efectivamente se produjo. Yo fui muy cuidadoso en no lesionar a ninguno de los compañeros de la mesa y a no imputarle la responsabilidad de los hechos a nadie. Lo dije y lo reiteré, incluso en mi artículo el pasado domingo del Nuevo País, las responsabilidades son colectivas, los aciertos y los errores
es de todos nosotros sin excepción. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Bueno, que si la situación sigue como está, nosotros no vamos a destrancar esta situación de cerrazón, porque el país está expectante. El gobierno, por supuesto, que es el gran responsable de todo lo que ha ocurrido. Pero si la oposición no se articula y no es capaz de exhibir una posición más o menos coherente, no solamente con relación a los problemas políticos, que son importantes, pero no son los más importantes, sino problemas económicos, el hambre, los la gente, lo que estamos hablando, las vecinas. El problema que le interesa, el problema de la cotidianidad, que es el que principalmente le interesa a la gente, pues entonces la gente no nos va a ver como una alternativa ni como una opción. Fíjate que, y esto tampoco es ningún secreto, a la mesa la critican muchísimo. Que si la muda, que si no sirve. Por cierto, que mientras permanecimos en la mesa, críticas horribles, los laboratorios sueltos, desbalanceados, desquiciados, enloquecidos. Y cuando nos retiramos de la mesa, el mismo laboratorio, enloquecido, virulento, agresivo. Bueno, tendremos que acostumbrarnos a esa realidad casi patológica, porque a veces no se trata de política, sino de psiquiatría. Pero ese es un laboratorio de qué pata cojean, ¿no? La gente está molesta porque no ve, por supuesto, la situación de un gobierno que no tiene propósito de enmienda, que día a día empeora con esta terrible situación económica. Te voy a poner solamente un ejemplo, y a eso nos podemos referir más adelante, y eso que uno no es economista, ni maneja los índices de inflación, ni la inflación acumulada, etcétera, exponenciada. Un camión, una gandola con 36.000 litros de gasolina, la carga vale 36.000 bolívares. Y un huevo, cuesta 120.000 bolívares. Entonces, con una economía que marcha así, de locura, tú cuentas esto y salvo la gente que maneja las cifras y las estadísticas, esto parece mentira. Ahora, ¿quién debe corregir eso? La oposición no. Para eso no hace falta ni diálogo, ni acuerdo, ni respaldo a eventuales políticas correctivas que implemente el gobierno. Es que el gobierno tiene que tomar medidas sin necesidad de esperar a reunirse con nadie, porque es el país que está allá abajo muriéndose de hambre, a punto de reventar. Nadie quiere un reventón, nadie quiere un golpe de Estado. Bueno, habrá algunos que están tirando dados esperando que eso se produzca como que si eso es una solución. No se dan cuenta que este es un gobierno militar. Pero es que las presiones dentro del propio gobierno, dentro del propio partido gobierno, apuntan a que el gobierno rectifique y no rectifica. Por cierto, Henry, esos ataques contra ti en las redes, la misma mano que tira esos dados, tiran esos ataques también. Pero por supuesto. Cada vez que alguien plantea una solución que no sea la que a esos sectores o laboratorios les conviene, entonces disparan porque se trata de liquidar, creen que liquidan a todo el que se les oponga. Ahora, Henry, tú estás diciendo toda la verdad sobre la situación en la MUD, de que se trata del cumplimiento de los acuerdos, etcétera. No hay otras cosas que motivaron la salida de, por ejemplo, los vetos, porque, bueno, la mesa se ha reducido también porque, bueno, hay 4 partidos, o cuidado si 2, que son los que resuelven si fulano va o no va. Ahí está el caso de Ramón Guillermo Como se Veleo. dice una cosa, se dice otra. Tampoco es que los 4 partidos se reúnen y no escuchan a los demás. Por supuesto que los 4 partidos más grandes se reúnen con más frecuencia, es más difícil reunir 12, 16, 17 partidos, y tratan de presentar acuerdos más o menos preconvenidos. Pero es que la mesa tiene un reglamento de aprobación en el que se combinan porcentajes más número de partidos para hacer que no sea determinante la opinión de uno o de 2 partidos, sino del conjunto. Ese no es el problema. El problema es no ponernos de acuerdo en situaciones concretas porque no las estamos implementando. Mira, yo creo que una gran solución es que todos nos vayamos a recorrer todo el país, a explicarle a la gente, a escuchar los reclamos, los regaños,